En breve, en Fuera del Púlpito. El apóstol Pablo está diciendo: todos aquellos que os perturban y que tratan de enseñar un evangelio corrompido, sean malditos. Ustedes no necesitan guardar la ley. Ustedes no necesitan las ceremonias judías, porque eso es un evangelio corrompido. Y los que tratan de corromper el evangelio, sea yo, sea un ángel del cielo, sea Jonathan Piña, sea Gamaliel, sea cualquier otro maestro de los actuales, que intente enseñarlos a ustedes y perturbarlos, obligándolos a guardar ceremonias judías para ser salvos, sean malditos. Fuera del Púlpito, la opinión y el análisis de hoy, apegado a las Escrituras, con el pastor Ariel Ramírez. Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Púlpito. Hoy vamos a seguir con la parte 2 del tema, entendiendo el nuevo pacto y los judaizantes. Y antes de entrar con el tema, recuerden suscribirse y seguirme en las redes. Estos episodios siempre se publican en YouTube, en Facebook y también en Spotify. Ustedes van a ver aquí en la parte de abajo todas las redes de este canal para que puedan suscribirse y sobre todo para que la palabra de Dios pueda ser de bendición. Es necesario, sobre todo en estos días, poder llegar al conocimiento de la palabra de Dios en estos momentos en que escasea una enseñanza de vida y adecuada del Evangelio. La semana pasada, en la parte 1, nosotros estuvimos viendo el capítulo 15 del libro de Hechos de forma introductoria para notar cómo la iglesia, cómo el concilio tuvo que resolver el tema de los judaizantes que entraban a las congregaciones, forzando a los hermanos, a los nuevos creyentes que se habían convertido, a guardar la ley como requisito para la salvación. El apóstol Pablo, de manera personal, como evangelista, como fundador de iglesias, le tocó tratar de forma directa con los judaizantes que de manera abierta se introducían a las iglesias que éste fundó. Nosotros vamos a tratar en estos 3 próximos episodios el libro de Gálatas dividido en 2 partes, capítulo 1 y 2. En el tercer episodio sería capítulo 3 y 4 y en el cuarto episodio capítulo 5 y 6, donde el apóstol responde a las acusaciones que los judaizantes le hacían. Hoy vamos a hacer énfasis específicamente en el capítulo 1 y 2, donde el apóstol Pablo hace una respuesta a los judaizantes en cuanto a una acusación personal del origen de su apostolado y el origen del evangelio que éste enseñaba en las sinagogas. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos cuál era la forma en que el apóstol llegaba a las iglesias o a las sinagogas, mejor dicho, el apóstol Pablo iba a esos lugares urbanos, ciudades donde más personas había. Obviamente los lugares urbanos siempre tienen más personas y en consecuencia, al ser ciudades grandes con más personas, era natural que hubiera más sinagoga. Siendo Pablo judío de origen, él tenía la facilidad de entrar a las sinagogas y enseñar en ellas. Y el mensaje que el apóstol Pablo enseñaba era un mensaje sencillo, básico y elemental del evangelio que él había recibido de parte del Señor. Cuando el apóstol Pablo entraba a las sinagogas, su mensaje era: ese Mesías que se nos prometió en todo el Antiguo Testamento, del que hablan todos los profetas, ese Mesías ya vino. Ese Mesías prometido estuvo con nosotros. Ese Mesías prometido pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, siendo Él mismo inocente de ese castigo. Sin embargo, Él tomó nuestro pecado y pagó el precio de Él,
tal cual se había prometido o tal cual se había revelado a través de los profetas. Ese Mesías era Jesús de Nazaret, que fue crucificado, que murió y que al tercer día resucitó. Y ustedes, para ser salvos, para ser parte del pueblo de Dios a través de la fe en Él, es necesario que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan de sus malos caminos y que reciban su sacrificio y lo reciban a Él como Señor y Salvador a través de la fe. Ese era el mensaje sencillo, básico, fundamental que el apóstol Pablo presentaba en las sinagogas. Como es natural, había personas que lo recibían y había otros que lo rechazaban. Aquellos que lo recibían, como obviamente al apóstol Pablo no se le dejaba volver a entrar a esas sinagogas a enseñar ese mensaje, aquellos que sí habían recibido el mensaje disponían de sus hogares, de sus casas, para que allí se siguiera predicando el evangelio. Ahora, aquellos que habían recibido el evangelio y que eran de origen judío y que tenían años practicando la ley y las ceremonias y los rituales religiosos que la ley de Moisés establecía, tenían preguntas que continuamente le hacían el apóstol Pablo y era lo más normal que aconteciera siendo ellos de origen judío. Dentro de las preguntas comunes que le hacían estos judíos que ahora se han convertido al Señor a Pablo es: ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con las ceremonias que recibimos? ¿Qué hacemos con el sábado? ¿Qué hacemos con todas las tradiciones que nosotros hemos sido enseñados y que tienen años practicándose dentro del pueblo judío? La respuesta del apóstol Pablo con respecto a estos judíos que se habían convertido al Señor y que practicaban la ley y los rituales ceremoniales de la ley, el apóstol Pablo les da la respuesta que siempre daba a estas preguntas. Ustedes no van a ser salvos por esas ceremonias y rituales de la ley de Moisés. Ustedes son salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Si por elección propia ustedes deciden seguir haciendo rituales y ceremonias de la ley, pueden hacerlo. Si ustedes quieren seguir con sus tradiciones ceremoniales y del ritual religioso, pueden seguir haciéndolo como parte de su costumbre. Háganlo por elección y no como requisito o mandato para ser salvos. Si lo quieren seguir haciendo, no hay problema, pero recuerden que esto no los hace salvos, que lo único que los hace salvos es la fe sola, la fe en Jesucristo. De manera que para que ellos entendieran que igual los gentiles que no tenían las ceremonias religiosas iban a ser salvos y que no tenían que cumplir esas cosas. Esa siempre fue la respuesta de Pablo. Como nosotros vemos, tanto en el libro de Gálatas como en Hechos, había un grupo de la secta de los fariseos que se había convertido, que ahora eran judaizantes, que querían forzar tanto a los judíos que se habían convertido como a los gentiles que habían sido introducidos al pueblo de Dios a través del sacrificio de Jesús y del nuevo pacto. Estos judaizantes querían forzar a todas las personas a que celebraran y siguieran como parte del requisito para la salvación, celebrando las ceremonias que habían sido dictadas por Moisés y recibidas a través de Dios por la Torá. Ahora, este grupo de judaizantes que Pablo enfrentó, este es un problema que no era tan solo de Pablo. Este grupo de judaizantes se reciclan en todo momento. Nosotros ahora mismo estamos lidiando con ese cáncer dentro de las iglesias. Y hay una diferencia fundamental entre los judaizantes que Pablo enfrentó y lo que nosotros en estos momentos estamos enfrentando. Pablo enfrentó a judaizantes que eran judíos de naturaleza, de nacimiento, y que habían celebrado por cientos de años como forma de tradición la ley judía.
Sin embargo, estos nuevos judaizantes que a nosotros nos ha tocado enfrentar eran cristianos evangélicos que, seducidos y obnubilados por la cultura judía, no supieron separar la fascinación de la cultura judía con lo religioso de la cultura judía. Y estos evangélicos, con evidentemente falta de conocimiento bíblico, fueron atrapados en la parte religiosa de la cultura judía y ahora han querido venir a las iglesias evangélicas con los argumentos de los judaizantes de Pablo, que había en la época de Pablo. Y los argumentos siempre van a ser los mismos. Son los mismos que el apóstol Pablo enfrentó. Si ustedes van al primer episodio que yo posteé en las redes sociales y leen los comentarios de los judaizantes que entraron a ver el video, ustedes pueden notar allí que los argumentos que Pablo refutó a los judaizantes de su era son los mismos argumentos que usan estos nuevos judaizantes. Pablo enfrentó, sobre todo en las iglesias de Galacia, que por eso él escribió la carta, no era una iglesia en específico, eran 3 iglesias: Listra, Derbe, Iconio y Antioquía. Pablo escribe a las iglesias que están en esas ciudades, porque la acusación de este grupo de judaizantes que se había metido a Pablo es la misma que tienen los judaizantes de ahora contra el Nuevo Testamento, contra el apóstol Pablo y contra las cartas paulinas. Estos grupos de judaizantes que se habían introducido a la iglesia, que se habían introducido a estas iglesias que Pablo fundó en la región de Galacia, tenían 3 argumentos fundamentales con el que criticaban al apóstol Pablo. Lo primero que ellos criticaban era el origen del llamado del apóstol Pablo y el origen de la enseñanza del evangelio que el apóstol Pablo recibió. El grupo de judaizantes decía: ¿quién es este hombre? ¿Cómo este hombre tiene credibilidad delante de ustedes? ¿Quién fue que lo llamó? Y sobre todo, ¿quién le dio ese evangelio que él está enseñándole a ustedes en este momento? O que les enseñó, porque Pablo ya no estaba en las iglesias de Galacia. El segundo argumento que ellos decían era: miren la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene centenares de años y de siglos siendo practicada. ¿Cómo es posible que esta nueva enseñanza, de la cual no sabemos de dónde el apóstol Pablo recibió, pueda sobreponerse sobre las ceremonias y tradiciones y rituales que nosotros hemos recibido durante años y que fueron dadas a Moisés? Y el tercer argumento era: ustedes no pueden ser salvos solo por la fe, como enseña el apóstol, sino que tienen que ser salvos por los ritos y ceremonias de la ley. Por eso decía que el apóstol Pablo toma estas 3 acusaciones y las responde en los 6 capítulos del libro de Gálatas, y a partir de este momento vamos a hacer especial énfasis en la primera respuesta que el apóstol da a los judaizantes sobre el origen de su ministerio y el origen de la enseñanza o del evangelio que él recibió. El apóstol Pablo ahora va a comenzar a mostrarle a ellos de dónde recibió su apostolado y su llamado, y segundo, de dónde recibió el mensaje que él está enseñando a las iglesias. En el verso 1 del capítulo 1 del libro de Gálatas, Pablo les hace la aclaración diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El primer aclaratorio del apóstol Pablo a los judaizantes que han intentado desmeritarlo a él diciendo: ¿de dónde salió este hombre? ¿Cómo ustedes, hermanos de la región de Galacia, se atreven a recibir a alguien de quien nosotros no sabemos de dónde procede su llamado? ¿Cuál es la autoridad que tiene este hombre que ustedes le abren la puerta y lo reciben como a alguien de autoridad? Por eso el apóstol Pablo entonces aclara
declarándole a esos que le acusan vilmente del origen de su ministerio, el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol. Y yo quiero que ustedes entiendan que no soy apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Mi apostolado, si es verdad que yo no fui llamado con los 12, yo sí recibí un apostolado y lo recibí de parte del propio Señor Jesucristo. Cuando yo iba camino a Damasco, el Señor me tumbó del caballo y me cegó. Y la voz del Señor que decía: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, no tan solo fue escuchada por mí, también había testigos allí que escucharon su voz cuando Él me llamó a predicar este evangelio. Pablo les hace la aclaratoria a esos judaizantes que tratan de desmeritar su llamado, que su apostolado no había sido recibido por hombres, sino que su apostolado había sido entregado a él por parte del Señor mismo. Ahora Pablo sigue escribiendo a los hermanos de la región de Galacia, de nuevo Listra, Iconio, Antioquía. Él les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo está asombrado, estupefacto de que ellos en un tiempo relativamente corto se hayan alejado de lo que el apóstol Pablo les enseñó. Y no tan solo que se han alejado, sino que se han alejado del Señor mismo. Fíjense, el maestro que tienen estas iglesias era el apóstol Pablo. Conociendo nosotros el denuedo y la autoridad con la que Pablo enseñaba, usted puede estar seguro y dar por sentado que las enseñanzas que estos grupos habían recibido no tan solo eran completas, sino profundas, porque sabemos lo extenso y lo magnífico que el apóstol Pablo podía hacer cuando enseñaba. Por lo que el fundamento que este grupo había recibido era un fundamento fuertísimo, una doctrina poderosa, un fundamento claro sobre la fe. Pero miren el peligro que nosotros como creyentes podemos correr cuando tenemos comezón de oír y cuando prestamos atención a falsas enseñanzas. Si esta iglesia había sido enseñada, o estas iglesias, mejor dicho, por el apóstol Pablo, miren lo rápido que se desviaron al prestar oído a falsas enseñanzas. Por eso hay que tener cuidado con esa afán desmesurado que tienen hoy muchos evangélicos de andar buscando nuevas enseñanzas. Entendamos que todo lo que nosotros necesitamos es más que suficiente y que es lo que está revelado en la palabra del Señor. Él le dice de nuevo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es Gálatas capítulo 1 versículo 6. Pablo está diciendo todo lo que se le agrega al evangelio, que no es lo que fue entregado por el Señor Jesucristo, es un evangelio diferente. Y él hace la salvedad en el versículo 7, no que haya otro. Solo hay un evangelio y ese evangelio se resume en Jesucristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, vino, hecho hombre, carne, Emmanuel, Dios con nosotros, pagó el precio de nuestros pecados y por eso fue crucificado en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ascendió al cielo y vuelve. Y por la fe en Él somos salvos. Ese es el evangelio. Y Pablo dice, fuera de eso, que parece básico para este grupo de judaizantes, no hay otra cosa. Fuera de ese mensaje no hay nada más. Él dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio
de Cristo. Este grupo de judaizantes, así como los enfrentó Pablo, que intentaban perturbar a la iglesia, es el mismo problema que nosotros tenemos ahora. Un grupo de ignorantes que se creen sabios intentando confundir a los fieles, a las iglesias, introduciendo nuevas cosas al evangelio. Y la advertencia que el apóstol Pablo va a hacer ahora en el versículo 8 es algo que debe de escucharse con mucha claridad. El apóstol Pablo en el versículo 8 del capítulo 1 de Gálatas les hace la siguiente advertencia a los hermanos que están intentando escuchar ese evangelio corrompido que quieren traer los judaizantes. Él les dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjense lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Hermanos de las iglesias de Galacia, si yo o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. El apóstol Pablo está diciendo a aquellos judaizantes, los de allá y los de ahora, los Gamaliel, los Jonathan Piña y cualquier otro que usted pueda mencionar o recordar que usted conoce que está intentando de pervertir el evangelio. El apóstol Pablo está diciendo: todos aquellos que os perturban y que tratan de enseñar un evangelio corrompido, sean malditos. Ustedes no necesitan guardar la ley. Ustedes no necesitan las ceremonias judías, porque eso es un evangelio corrompido. Y los que tratan de corromper el evangelio, sea yo, sea un ángel del cielo, sea Jonathan Piña, sea Gamaliel, sea cualquier otro maestro de los actuales, que intente enseñarlos a ustedes y perturbarlos, obligándolos a guardar ceremonias judías para ser salvos, sean malditos. Verso 9 del capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo añade: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Él vuelve a recalcarles a aquellos que intentan pervertir el evangelio del Señor. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y él ahora les dice: yo no soy político, yo no necesito el favor de la gente, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Estos judaizantes que fueron donde ustedes a decir que el evangelio que yo había recibido, que de dónde lo recibí, que qué autoridad yo tenía para enseñarlo, que quién me reveló ese evangelio que yo le enseñé a ustedes, porque el evangelio que Pablo enseñaba era la salvación única y exclusivamente por la fe. El evangelio que nosotros enseñamos ahora es la salvación única y exclusivamente por la fe. Recalco, repito, todas las veces que sea necesario, todo aquel que llegue a su iglesia o que llegue a su camino diciéndole a usted que usted tiene que guardar el sábado o dejar de comer alimentos o celebrar fiestas judías para ser salvo, sea anatema y está perturbando su vida y corrompiendo el evangelio. No importa cómo se llame. Y el apóstol Pablo dice: este evangelio que yo enseño, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Esto no es un invento. Esto no es una doctrina inventada por algún hombre. Verso 12 del capítulo 1: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aunque los judaizantes han entrado donde ustedes, mintiendo vilmente, diciendo y cuestionando el origen de mi evangelio, yo quiero que ustedes entiendan que yo no aprendí este evangelio por hombre alguno. Me fue entregado a mí por revelación propia de Jesucristo. Y él ahora les va a decir cuál era su vida antes de haber recibido la revelación y el llamado de Jesucristo. Y al apóstol Pablo comenzar a hablar acerca de su vida,
Lo que él quiere dejarles dicho es, mi radicalismo religioso cuando yo era fariseo era tan grande que hombre alguno, ni Pedro, ni Jacobo, ni Mateo, ni Juan, nadie hubiera podido sacarme de mi radicalismo religioso. El único que podía a mí sacarme de mi error era el Señor Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo va a comenzar a hablar de quién era él antes de haber recibido el llamado del Señor. Por eso él les dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Además de ser judío, de padres judíos, yo celebraba las fiestas judías. Fui enseñado por Gamaliel. Yo era un judaizante. Yo era del judaísmo. Y no tan solo que yo era del judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mi radicalismo era tan grande que yo los perseguía a aquellos que habían creído en Jesús. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo estuve ahí. A mí no me podía sacar hombre alguno de ese radicalismo y la cegazón que yo tenía. Fue el propio Señor que me llamó. Pero, verso 15, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo de nuevo les recalca, yo era un radical judío. Y la única razón, la única forma que yo podía venir al camino de la fe era si el propio Señor me llamaba. No tan solo que el propio Señor me llamó, sino también que el Señor me reveló su evangelio. Me reveló lo que yo debía de enseñar a los gentiles, que era, repito, la salvación solo por la fe. Y eso era lo que no entendían los judaizantes. Tantos años de tradición, ellos no podían concebir que una persona, sea judía o sea gentil, fuera salva sin ninguna ceremonia judía y sin la ley de Moisés. Para ellos era totalmente difícil concebir esta idea de que el hombre pudiera ser salvo única y exclusivamente por la fe. Y en el capítulo 2, el apóstol Pablo hace su respuesta en 3 partes. Del verso 1 al 5, primero él les dice, el evangelio que yo les enseño a ustedes, hermanos de la región de Galacia, fue reconocido en el concilio de Jerusalén. Luego, desde el verso 6 al 10, él dice, al ser reconocido, se me fue asignada la tarea de predicarlo a esas regiones a donde yo iba. Y número 3, yo le advertí a Pedro acerca de su conducta entre los gentiles y él obtemperó a esa advertencia que yo le hice. Y eso es lo que vamos a ver en estos siguientes versículos para ya casi terminar. Pablo dice ahora en el capítulo 2 del libro de Gálatas, respondiendo a las acusaciones de los judaizantes que quieren decir que su ministerio no era genuino, que su llamado apostólico no era genuino y que en consecuencia su evangelio tampoco
tampoco era genuino y que no era digno de ser escuchado, por establecer que la salvación del hombre era solamente por la fe. Entonces el apóstol Pablo, ahora en el capítulo 2, hablando del reconocimiento del evangelio entre los apóstoles cuando fue al concilio, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo está diciendo: yo fui allá por revelación y llevé conmigo a Bernabé y llevé a Tito. Y expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él está diciendo a los, me imagino, el grupo de los 12 apóstoles y los ancianos que formaban la iglesia o el liderazgo de la iglesia, yo les expuse en privado el evangelio que yo enseño entre los gentiles. Sigue diciendo en el verso 3, capítulo 2: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ellos entendían que la salvación a través de la fe era más que suficiente, y Tito, que era griego, no fue obligado a circuncidarse como señalaba la ley de Moisés, porque Tito ahora forma parte del pueblo de Dios a través de la fe y no a través del seguir u obedecer la ley de Moisés. Y esto, versículo 4, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Estos entraban para espiar lo libre que nosotros éramos, que no teníamos que vivir por las celebraciones u obligaciones de la ley de Moisés, que ahora nuestros pecados han sido redimidos por Jesús y nosotros a través de la fe creemos en Él y hemos sido hechos pueblo de Dios, hijos de Abraham, merecedores de la promesa y por ende salvos. Verso 5: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. No nos sometemos a los judaizantes y a sus ideas de que para salvarnos necesitamos la ley de Moisés, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, para que la fe permaneciera. Amados hermanos, de nuevo, tenemos que saber diferenciar entre la fascinación por la cultura hebrea y la práctica del judaísmo. No necesitamos vivir ni practicar nada de la ley de Moisés. El que lo hace por elección, sobre todo porque es judío, no hay problema en eso. Pero nosotros somos salvos exclusivamente por la fe en Jesús, no por celebraciones ni de ceremonias o fiestas judías. Verso del 6 al 10. Ahora el apóstol Pablo habla de la tarea que le fue encomendada al decirle a los demás reputación el evangelio que él había recibido de parte del Señor. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la, incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer.
Pedro, Jacobo y los demás hermanos entendieron que yo había sido llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Me dieron la diestra, la mano derecha como señal de compañerismo y nos despidieron y nos dijeron que nos acordásemos de los pobres, cosas que yo hice con diligencia, dice el apóstol Pablo. Ellos escucharon el evangelio, ellos entendieron que el hombre podía ser salvo por fe y me dijeron: sigue tu camino evangelizando a los gentiles. Ahora viene la parte de la advertencia que le hace el apóstol Pablo a Pedro cuando Pedro estaba entre gentiles. Por lo que dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, todos somos un pueblo. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Todos, gentiles y judíos, somos uno en el Señor a través de la fe. Somos hijos de Abraham a través de la fe. Por eso a Abraham su fe le fue contada por justicia. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Parece que el apóstol Pedro había caído en ese error. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Pedro. Él está diciendo: nosotros que no somos pecadores de entre los gentiles, nosotros también somos ahora justificados, hechos buenos delante de Dios, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros, judíos de nacimiento, no somos justificados por guardar la ley, porque nadie puede ser justificado por la ley, porque para ser declarado, escuche, y lo vamos a ver luego desde el capítulo 3 al 6 del libro de Gálatas, todas las veces que el apóstol Pablo hace el énfasis: ni judío ni gentil puede ser justificado por la ley, porque para ser declarado bueno por la ley hay que cumplir las 613 leyes. Y nadie pudo cumplirla, solo Jesús. Por eso Él nos hizo libres de la ley. Y el apóstol Pablo le está diciendo al apóstol Pedro: nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y nosotros, siendo judíos, hemos sido justificados por la fe en Jesús. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, pues miren cómo termina el capítulo 2. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo está diciendo: si nosotros fuéramos justificados por las obras de la ley, por guardar el sábado, por no comer cerdo,
por circuncidarnos, etcétera, etcétera. Si fuera por eso que nosotros vamos a ser justificados delante de Dios, Cristo murió en vano, porque justamente Cristo murió para hacernos pueblo de Dios a través de la fe en Él. Cristo removió para nosotros la justificación a través de las ceremonias de la ley de Moisés, para que ahora fuésemos hechos buenos por el sacrificio permanente y final de Él en la cruz del Calvario. Pedro, es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. Apóstol Pedro, yo Pablo te digo que si nosotros fuéramos justificados por la ley, Cristo murió en vano. Y el apóstol Pedro sabía que Cristo no había muerto en vano. Entendamos, amados hermanos, no hay nada superior en la ley. No hay nada superior en celebrar fiestas judías. No hay nada superior en seguir a estos nuevos rabinos. Fíjense que estos nuevos rabinos no tienen cabida en sinagogas. Ellos van a las iglesias evangélicas porque ellos eran evangélicos y ellos saben el nivel de desconocimiento de la Biblia que hay en las iglesias. Las iglesias son el nicho de estos judaizantes, de estos falsos maestros que quieren perturbar nuestra fe, haciéndonos volver a prácticas que no nos competen. Primero, porque no somos judíos, porque no practicamos la religión judía. Y segundo, porque nosotros somos salvos por la fe en Jesús. Termino diciendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Pedro, que es el versículo 21 del capítulo 2. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que el Señor nos bendiga. Recuerden que vamos a estar viendo 2 próximas entregas más, que serán capítulo 3 y 4, y luego la cuarta parte, que sería capítulo 5 y 6. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Gracia y paz con ustedes. Fuera del púlpito, la opinión y el análisis de hoy, apegado a las Escrituras, con el pastor Ariel Ramírez.